Bueno, hola a todos. Hoy me toca hacer una entrevista muy especial a uno de los socios fundadores de IDICO en el marco de estos 30 años ya desde su creación y aniversario. Así que bueno, Han, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y empiezo. ¿Cómo empieza tu propia historia en IDICO? Contanos. En realidad, mi historia comienza antes de IDICO. La historia mía de IDICO es la historia mía con Patricio. Y si IDICO nace en la década del 90, mi relación con Patricio nace muchísimo antes. Y de hecho hicimos un barrio en la década del 80, mucho antes de imaginar siquiera que podríamos hacer IDICO, que fue el barrio San José, donde yo viví 30 y Patricio también, 30 años. Después de eso eran barrios muy chicos y por lo tanto no suponíamos que atrás de eso podía haber una empresa, un futuro. Pero después de eso Patricio hizo 2 o 3 barrios más, hizo Las Marías, Las Victorias, algún barrio en Bellavista, donde yo tuve una participación menor. En San José sí participé un poco más, y después finalmente vino Santa María y en la década del 90, y eso ya sí marcó el inicio de los grandes emprendimientos y de la empresa IDICO. Así que yo diría que mi relación con IDICO nace de mi relación con Patricio y de que Patricio iba al frente en todos estos proyectos. Así que Santa María es el primer proyecto de IDICO ya formalmente, digamos, constituido como desarrolladora. ¿Cuáles fueron, digamos, tus primeras sensaciones cuando surge la idea de crear IDICO, digamos, ya habiendo pasado esta primera etapa que vos decís, también tal vez más embrionaria, pero ya una vez conformado IDICO? Era la de siempre en mi relación con IDICO, es decir, cada vez cuando Patricio propuso el barrio San José, en la década del 80, era imposible y finalmente se hizo. Y cuando Patricio, y que en ese momento después vino con Jorge, propuso la idea de hacer Santa María de Tigre, era imposible. O sea, los barrios que habíamos hecho hasta ese momento eran barrios de 4 hectáreas, 5 hectáreas. Santa María de Tigre eran 200 hectáreas. Era imposible, digamos, era una cosa que parecía imposible hacerla. Súper desafiante. Sí, muy desafiante, y ahí por supuesto la personalidad de Patricio y de Jorge empujando este proyecto claramente lo hicieron posible. Así que en ese momento parecía que no podía salir, y a partir de ahí, bueno, fueron todas. Es decir, nació un mercado nuevo, un producto nuevo, por supuesto Santa Bárbara, que fue todavía más grande que Santa María, y a partir de ahí IDICO, por supuesto. ¿Cuál consideras que fue tu mayor aporte al equipo que formaron vos, Jorge y Patricio? Patricio y Jorge son 2 pushers, son 2 empujadores de ideas y de proyectos. Y yo diría que no por nada, yo estuve siempre tanto tiempo con Patricio, porque un poco era el ancla, era el back office de decir, bueno, muy buena idea, vamos a ver cómo se puede hacer, cómo se puede realizar, y bajar un poco a la tierra y tratar de que esos sueños imposibles, pudieran tener un ancla en la realidad y en hacer cosas concretas. Entonces, en Santa María de Tigre ellos empujaban completamente a la comunidad, hacían reuniones, vendían lotes, y yo mientras tanto estaba en el back office con el escribano haciendo los poderes, haciendo lo administrativo de todos esos proyectos pudiera llevarse a la práctica. Yo creo que finalmente en 30 años fue lo que hice siempre, digamos. También limando asperezas entre la relación entre Patricio y Jorge, que también era especial, ¿no? Es así, pero yo diría que eso es lo normal. Uno no podría decir eso es un matrimonio, eso es una sociedad, en todas las empresas ocurren esas cosas, y una de las personas tiene un rol más de componedor, de mediador, de apaciguar las cosas, y bueno, también me tocó ese, pero creo que es una complementación del rol del back office, ¿no? Del que está atrás ordenando un poco los papeles, digamos, ¿no? Como decís, Han, tu rol interno de back office, como decís, también tenía un componente importante que era el de la cultura interna en IDICO.
te caracteriza un famoso concepto del management by wandering around, que hace referencia a caminar la oficina, a visitar los distintos sectores. ¿Cómo lo viviste vos a lo largo de todos estos años, la evolución, digamos, de este concepto dentro de IDICO? Lo viví con total naturalidad. Para mí esto forma parte de lo que yo viví en las empresas donde yo trabajé desde hace 50 años. O sea, no fue una novedad de IDICO. Sí, lo que fue una novedad, introducida por supuesto por Mateo, es el concepto de cultura. Para mí esto era lo que era yo, digamos, no era cultura. Finalmente uno descubre que sí, que termina siendo cultura. Pero en la década del 80, en las primeras empresas donde yo estuve, realmente había una filosofía de este tipo, digamos, ¿no? De mucha familiaridad y de hablar con la gente, de no establecer diferencias. Y bueno, eso es lo que yo viví toda mi vida y lo trasladé acá con total naturalidad. Para mí el concepto era managing by walking, era sí, caminar por las oficinas, saludar y bueno, si te parabas a hablar con alguien bien y si no seguías, estar presente, escuchar si había que escuchar o hablar o comentar. Es lo que viví toda mi vida, digamos, ¿no? ¿Y qué lugar crees que ocupa la cultura interna de una empresa en el contexto actual? Bueno, como dije, es el tipo de cosas que a mi edad descubro que muchas de esas cosas han sido sistematizadas. Es decir, para mí la cultura no era un concepto, era una actitud para mí. De repente empiezo a entender que muchas de las cosas que uno practica como actitud se pueden sistematizar en el concepto de la cultura. Confieso que, bueno, yo quedé atrás de eso. Quiero decir, no entiendo la sistematización de la cultura, sí la valoro, claro, por supuesto, pero a mí me sale como actitud personal, no como sistematización. Pero cuando veo que se puede sistematizar, lo apoyo porque me resulta claro, obviamente, totalmente coherente con lo que yo creo, ¿no? Creo que se desprende de tu personalidad, pero claramente en IDICO uno siente que se preocupan por lo que le pasa a uno, ¿no? Entonces acercarse a veces preguntando cómo está, desde lo más básico a cuestiones que yo he palpado tal vez en primera mano, con cuestiones más complejas que atraviesan empleados o colaboradores, siempre es algo que suma y hace a la cultura, ¿no? Y eso también cómo vos vivís esto, que es algo tan natural para vos, en el resto de los emprendimientos. Es algo que también desde IDICO se trabaja mucho, ¿no? En la cultura de los emprendimientos y cómo derrama de alguna manera la cultura en cada uno de los emprendimientos que desarrollan. Sí, seguro. Hace 150.000 años hablábamos con Mateo sobre el perfil de las personas que debían integrar IDICO. Cuando en IDICO éramos 10 y dábamos vueltas, Mateo daba vueltas porque Mateo es muy científico, entonces daba vueltas sobre los perfiles y venía en mi escritorio, me preguntaba, peloteábamos un rato, volvía y un día viene al escritorio y me dice: he llegado a la conclusión de que en realidad lo que tiene que tener la persona para trabajar en IDICO es que tiene que ser buena gente. Entonces yo dije: sí, claro, no entiendo otro concepto, digamos, o sea, lo que vos me preguntás respecto de la empresa es lo mismo que hago, qué sé yo, no sé, en todos los órdenes de la vida. Estar interesado en lo que le pasa a la persona que está cerca, ser empático y que te importen las cosas que le pasan a los demás. Pero en realidad me nace espontáneamente, no, por suerte para mí, ¿no? Cambiando un poquito el foco, ¿cuál considerás como tu mayor desafío trabajando en IDICO? ¿Alguna cuestión que quizá en algún momento era difícil, que parecía imposible sortear y que después lograron resolverlo? Tal vez tiene que ver. O nombrar un par, si querés, sí, por supuesto. Creo que tiene que ver con lo que veníamos hablando. O sea, hay malos momentos, estamos en Argentina, hay crisis recurrentes. Y entonces, en esas crisis, pero ahora lo traigo a colación, por ejemplo, con el fallecimiento de Patricio. Entonces uno dice: ¿qué es lo que uno tiene que hacer en la empresa con un episodio tan fuerte? Estar. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, porque la gente tiene que verte y tiene que entender que está todo bien. O sea, que todo sigue su
su camino. Entonces, con las crisis, que en este caso pueden haber sido económicas, que hemos tenido tantas, 2001, 2008, 2000, todos los años que quiera, entonces uno decía, ¿qué voy a hacer yo? Y voy a caminar, y que la gente mire y vea que está todo bien, digamos, que las personas están acá, que están trabajando, que son optimistas o piensan que todo este mal momento se va a recuperar. Así que tiene que ver con lo que me preguntaban, ¿no? Yendo a una de tus pasiones, otra de tus pasiones, que es el golf, que forma parte de tu vida. ¿Será por eso que IDICO ha estado involucrado en tantas canchas como Costa Esmeralda, San Sebastián, Carmelo, Ara Santa María, San Isidro Labrador, Valle Escondido? Sí y no. Sí y no. Y también tiene que ver con las otras preguntas. Sin duda, el golf forma parte de las cosas que yo quiero y que realmente han sido muy importantes en mi vida. Y no me refiero solo a la práctica del deporte, sino también, yo he sido dirigente de club y de la Asociación Argentina de Golf. Y el golf es una actividad empresarial muy peculiar, porque la gente que trabaja en las canchas de golf es gente de, digamos, para representarlo, jardinería, digamos. Entonces uno se acostumbra a tener ese tipo de diálogo, no es un diálogo de nivel de Harvard, de grandes temas, y eso te hace ser empático, porque en definitiva tenés ese nivel. Y yo podría decir que efectivamente, porque hace muchísimos años, más de 50 años, que juego al golf y que me dedico al golf en la dirigencia, me dedico a haya tenido estas canchas, pero recuerdo que cuando hicimos el proyecto de Aires de Pilar, que era un proyecto de los chilenos, en el cual nosotros solamente hicimos la comercialización y asesoramos un poco en la comercialización, el proyecto tenía cancha de golf. Y en ese momento creo que fue el arquitecto Peralta Ramos, creo que fue él, le propuso a los chilenos eliminar la cancha de golf y hacer un parque central. Y a mí me pareció una idea perfecta, de hecho fue muy buena idea, de modo que no es que yo proponía la cancha de golf, la cancha de golf tiene en los grandes emprendimientos, como es Costa Esmeralda o San Sebastián, emprendimientos de 1000 hectáreas, tienen explicación. En otros emprendimientos no tienen explicación, y hoy por hoy realmente no es que uno tiene que empujar la cancha de golf en todos los proyectos. De hecho, yo no he participado tanto ni en Valle Escondido, ni en Carmelo, ni en San Isidro Labrador, donde sí me interesó, y bueno, sí, claro, obviamente, lo hice con gusto, pero no fueron ideas que yo hubiera empujado, la verdad que no. Lo quiero con locura, pero si no hay cancha de golf, no me importa, digamos. ¿Algún mensaje que quieras mandar a las familias eidiquenses en estos 30 años de aniversario? Hemos hablado mucho en gerencia, en directorio de estos 30 años, y uno tiene la tendencia a decir, a repetir cosas. Y yo creo que la gente joven en IDICO tiene que encontrar el camino propio y el camino que va a formar IDICO, que de ninguna manera, bueno, ojalá fuera parecido al que hicimos los fundadores, pero no tiene por qué serlo, no hay que copiar recetas, hay que encontrar los caminos que correspondan a las nuevas generaciones, a los nuevos momentos y a las nuevas realidades. Así que creo que eso es un poco el mensaje, adaptarse a las nuevas circunstancias y a los nuevos grupos humanos que van a ser distintos de los que fuimos los socios fundadores, y así encontrar un camino que pueda hacer que IDICO vuelva a cumplir otros 30 años y otros 30 más, si es posible. Gracias, Jan. Gracias a ustedes.